Banca del Parque Radio, en convenio con el colectivo de abogados José Alvear Restrepo, presenta La Banca del Parque con Marisol Garzón Forero, serie de programas para visibilizar la Colombia que no conocemos. Un encuentro es una cosa rara y maravillosa. Es pasar la vida del uno al otro mientras pasan la vida del uno al otro. Siéntese en la banca del parque, donde todos cabemos. Es posible que yo pueda recoger en este momento el sentir de muchos colombianos que estamos desesperanzados, aunque sentimos que eso es lo último que tenemos que perder y no lo podemos perder. Y lo decimos porque respecto a la violación de los derechos humanos que se está dando tan tranquilamente y tan de frente, que eso se ha dado desde hace muchísimos años, desde hace muchísimo tiempo, que lo que pasaba era que no nos había llegado tan cerca, a algunos sí, a otros no, pues como que no entendíamos qué era eso de burlar los derechos humanos de los demás, de violentar a los demás. Y eso es parte de lo que un organismo internacional como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos puede vigilar y puede ver qué está sucediendo en Colombia. De este tema vamos a hablar hoy. Yo soy Marisol Garzón y me siento complacida de que usted se siente con nosotros en la banca del parque. Hoy, en este convenio que hacemos con el colectivo de abogados José Alvear Restrepo, está con nosotros la doctora Luz Estela Aponte. Ella es abogada especialista en las áreas penal y derechos humanos. Es coordinadora del área jurídica de la Corporación para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos Reiniciar y es expositora y tallerista en temas de derechos humanos, derechos de las víctimas y derechos de los pueblos indígenas. Doctora Luz Estela, bienvenida a la banca del parque. Muchísimas gracias, Marisol, por la invitación al programa. Y también está con nosotros el doctor Rafael Barrios Mendivil. Él es abogado, defensor de derechos humanos, cofundador del colectivo de abogados José Alvear Restrepo. Doctor Barrios, un honor tenerlo acá. El honor es mío, por supuesto, Marisol, y muy contento de participar en tu prestigioso programa. Doctora Luz Estela, como acostumbramos a hacer con nuestros invitados, yo le quiero pedir que su merced le cuente a los oyentes quién es Luz Estela Aponte Jaramillo. Bueno, muchas gracias. Bueno, soy una abogada, defensora de derechos humanos. He dedicado gran parte de mi vida profesional a la defensa de los derechos humanos en este país. Bueno, soy una mujer, una madre, una compañera y una mujer que, así como quiere ser feliz y ha tratado de ser feliz, quisiera que todo el país pudiera hacerlo, pudiera disfrutar de la vida, de sus hijos, de su casa, de su entorno y, por supuesto, de este país tan hermoso, no solamente en sus paisajes, sino en su gente, disfrutar de esa gran diversidad cultural, de esa gran diversidad étnica que tiene Colombia. Gracias, doctora Luz Estela. Ya entrando en materia, quiero que nos cuente qué es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y luego nos comparta por qué nos visita y nos tiene que visitar y a qué viene en esa visita a Colombia. Bueno, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es uno de los dos órganos de protección a los derechos humanos que han acordado los estados del hemisferio americano, entre los cuales está Colombia, para velar por la protección y la satisfacción de los derechos humanos a toda la población de las Américas. Es un órgano muy importante, muy consolidado y que tiene como misión principal velar por la defensa de los derechos humanos, promover la defensa de los derechos humanos, asesorar y acompañar a los estados en el efectivo goce de los derechos humanos en las Américas, y esta labor la ejerce pues a través de varias funciones, entre ellas las de poder realizar visitas a los países en situaciones difíciles, particulares de derechos humanos, con el ánimo pues de analizar lo que está pasando, de saber qué no están haciendo bien los estados, pero ante todo de poder formular recomendaciones que lleven a adoptar medidas correctivas que lleven no solamente a superar las graves situaciones
situaciones de derechos humanos, sino a garantizar el goce efectivo de los derechos a la población del respectivo país. En ese marco, pues para Colombia no es ajeno las visitas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Este es un país, pues lamentablemente, con una gran problemática de derechos humanos, y eso ha llevado a que hasta la fecha la Comisión Interamericana ha debido realizar 6 visitas para obtener información in loco sobre la situación de derechos humanos en el país. Más adelante podemos, mencionarlas, pero en este momento nos llevó a un grupo de organizaciones defensoras de derechos humanos que de tiempo atrás venimos insistiendo a la Comisión en que realice una visita a la situación de derechos humanos, particularmente porque después de la firma del acuerdo de paz, el ataque a personas defensoras de derechos humanos, a líderes y lideresas sociales en los territorios y a firmantes del acuerdo de paz, pues ha sido una situación muy difícil, muchas violaciones, asesinatos, intimidaciones y demás, y le hemos venido insistiendo a la Comisión en que venga al país a verificar esta situación. Hace 2 años, pues la situación se complicó mucho más en el marco de las diversas protestas que han acompañado al gobierno de Uribe, donde se empezó a dar con mayor fuerza una práctica violatoria de los derechos humanos por parte de la fuerza pública, que es la estigmatización de la protesta social, el uso desproporcionado de la fuerza, los ataques a los marchantes, y eso pues nos llevó a que a principios del mes este grupo de organizaciones le solicitáramos mediante una carta a la Comisión que viniera al país a hacer una verificación in situ de lo que estaba ocurriendo, para que pudiera de manera directa documentar lo que estaba sucediendo, particularmente pues en el marco de esas protestas. Nuestra solicitud tuvo también el respaldo de un grupo muy importante de organizaciones hermanas defensoras de derechos humanos en las Américas. También fuimos acompañados en esta solicitud de visita de un grupo de senadores, de otras organizaciones de juristas y sociales, y bueno, pues finalmente tuvo eco en el sentido de que la Comisión Interamericana comunica al gobierno nacional a través de la Cancillería que tiene interés en realizar una visita de verificación de la situación de derechos humanos en el marco de la protesta, con el fin pues de que la comisión pueda en terreno constatar la situación, las denuncias que se han venido realizando, el uso desproporcionado de la fuerza y la afectación diferencial que estos ataques han causado a la población en general que está protestando, y de manera particular a grupos específicos como las mujeres, pues es conocido las denuncias de abuso sexual en el marco de detenciones, afectaciones también diferenciadas a los pueblos étnicos, alrededor de todo lo que ha sido la gran estigmatización de la minga indígena, ataques desproporcionados también de persecución pertenecientes a población afrodescendiente, a población LGTBI. Entonces ese pues ha sido el interés nuestro de las organizaciones, de que la Comisión Interamericana venga a constatar, y como lo decía al inicio, a partir de esa constatación a formularle unas recomendaciones muy contundentes al gobierno colombiano para poder superar esta situación pues que ya se está tornando cíclica, casi que una práctica pues que a todas luces desdice de lo que debiera ser un régimen democrático. Es la doctora Luz Estela Aponte Jaramillo, que junto al doctor Rafael Barrios Mendivil se sientan con nosotros en la banca del parque. Y del baúl de los recuerdos, las canciones inolvidables suenan en la banca del parque. Gracias por continuar con nosotros. Somos una radio online donde todos cabemos. Los podcasts de estos programas y de todos los que hemos subido a la plataforma de iVoox los puede oír a través de Spotify, de Deezer, del mismo iVoox. Entra a nuestra página www.bancadelparque.com. En la parte superior encuentra todos los botones que lo llevan a las redes sociales y especialmente allí donde están alojados nuestros podcasts. Óigalos, utilícelos, compártalos y dele siempre los créditos a Banca del Parque Radio. Hoy sentados con la doctora Luz Estela Aponte Jaramillo, abogada defensora de derechos humanos, integrante de la Corporación para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos Reiniciar, y el doctor Rafael Barrios Mendivil, abogado defensor de derechos humanos y cofundador del colectivo de abogados José Alvear Restrepo. Doctor Barrios, le quiero pedir que en este momento su merced nos cuente cuál es la situación de derechos humanos en Colombia. ¿Qué balance se puede hacer teniendo presente este paro que estamos viviendo? Lamentablemente, Marisol, el balance
sobre violaciones de derechos humanos y derecho internacional humanitario es totalmente desfavorable, negativo. El paro nacional se inició el 28 de abril, llevamos aproximadamente más de 22 días en esta protesta, paro que fue convocado por, como ustedes saben, por el Comité Nacional de Paro, y se empoderaron los jóvenes. Pero concretémonos cuál es el balance. El 14 de mayo, los expertos de derechos humanos, tanto de la ONU como de la OEA, condenaron la violenta represión de las protestas pacíficas en Colombia y pidieron al gobierno una investigación sobre los hechos. Para esa fecha se constataba por parte de estos expertos al menos 26 muertes, en su mayoría jóvenes, 1.876 casos de violencia policial, 216 casos de lesiones, incluyendo las lesiones a policías, aproximadamente 168 desapariciones, 963 detenciones arbitrarias y al menos 12 casos de violencia sexual. Este es el panorama en esa fecha, y luego se dirigió al gobierno colombiano por más de 50 legisladores de Estados Unidos una carta en que pidieron que la ayuda directa a la Policía Nacional de Colombia y al SMAT fuera suspendida. Se solicitaron igualmente al gobierno de Biden declaraciones de manera clara, inequívocas y públicas. Yo creo que esto da cuenta de la dimensión de la grave situación de derechos humanos en nuestro país durante el paro. Hasta el 18 de mayo, hace 2 días, ¿cuáles eran las estadísticas que manejan las ONG de derechos humanos? Se han registrado 51 personas asesinadas en el contexto de la protesta social en varios departamentos, 611 personas han sido reportadas como heridas por el accionar de la policía y el SMAT, de las cuales 37 jóvenes han sufrido lesiones oculares y muchos de ellos han perdido sus ojos, producto de disparo de perdigones y uso de gases lacrimógenos disparados directamente e intencionalmente contra sus rostros. Desde luego, estas estadísticas no coinciden con las que manejan los organismos de control e investigación. Son diferentes las estadísticas que tiene la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo. Pero lo cierto es que si nos referimos a las estadísticas de los expertos internacionales, tanto de ONU como de la OEA, pero aún las que maneja la Comisión Interamericana, el cuadro es totalmente negativo. Sumado al anterior, el gobierno Duque hace poco le declaró la guerra al paro y vemos cómo se han escalonado los enfrentamientos y las violaciones a los derechos humanos. Eso es lo que quería comentarle en principio. Sí, para continuar en la línea que venía mi colega Rafa, la gran preocupación en esta situación es el trato de guerra que el gobierno encabezado por Iván Duque le ha dado a una expresión ciudadana, al ejercicio de un derecho como es el derecho a la protesta, el derecho a la libertad de expresión, la indolencia oficial con la situación que está viviendo el conjunto de la población colombiana, pues por las consecuencias que este paro está trayendo, la indolencia frente a la cantidad de heridos, de chicos que están quedando sin ojos, la indolencia con las familias de los jóvenes asesinados. O sea, uno contrasta cuando en otros eventos han expresado dolor por otro tipo de muertos, pero pareciera que para el gobierno de Colombia los muertos por la violencia policial en el marco de la protesta social no fueran dignos de lamentarse, de contarlos, de reivindicarlos y también, digamos,
digamos, una situación que nos aterra mucho es pues una actitud negacionista de lo que está pasando, pensando que haciendo anuncios desconectados y al margen de las reivindicaciones del Comité del Paro, el gobierno empieza a ofrecer matrícula cero para los universitarios en el segundo semestre, pero esto lo deja completamente desconectado de esa gran afectación y de esa gran realidad que es lo que está mostrando el Comité del Paro. No es solamente que los chicos puedan tener matrícula cero, sino que tengan condiciones de vida, de salud, para alimentarse, para poder expresarse, para poder construir país, para poder realizar sus sueños, para realizarse como ciudadanos. Y en medio de todo eso, pues esa indolencia del gobierno que permea otras instancias del Estado que debieran estar hechas para justamente estar monitoreando las actuaciones contrarias a la Constitución y a los derechos humanos del gobierno, como la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía General de la Nación o la Procuraduría. Eso nos preocupa mucho en clave de vida, en clave del futuro de los jóvenes, en clave de los derechos humanos y, por supuesto, en clave de la democracia de este país, que más allá de la deliberación, pues la democracia es la igualdad de oportunidades para toda la población. Es la doctora Luz Estela Aponte Jaramillo, que junto al doctor Rafael Barrios Mendivil se sientan con nosotros en la banca del parque. Una canción que nos acaricie el alma en la banca del parque. A los colombianos que están en primera fila, a esos jóvenes, a esas mamás que están en la primera fila, a todos esos jóvenes que están saliendo a las calles, a todas esas personas que están pudiendo salir a marchar. Yo les confieso que me duele en el alma no poder hacerlo. No lo hago por muchas razones, especialmente de seguridad y por salud, pero especialmente porque en este momento, en esta confusión, una bala perdida va y lo encuentre a uno, y eso es mejor, como decimos coloquialmente en Colombia, no dar papaya. Pero a todos esos colombianos, los que están dentro de nuestro país, que los animamos a que continúen cuidándose mucho, pero no dejando que el miedo los invada, pero también a esos colombianos que están fuera de Colombia, que están allá manifestándose, que nos animan, que nos alientan a seguir resistiendo e insistiendo, pues que ojalá lo sigan haciendo para que la comunidad internacional sea la primera que conozca cómo estamos viviendo esta situación en nuestro país. Hoy, en este convenio que tenemos con el colectivo de abogados José Alvear Restrepo, nos acompaña el doctor Rafael Barrios Mendivil, abogado defensor de derechos humanos, cofundador del colectivo de abogados José Alvear Restrepo, y la doctora Luz Estela Aponte Jaramillo. Ella es abogada defensora de derechos humanos, integrante de la Corporación para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos Reiniciar. Doctora Luz Estela, ¿cuál es la respuesta del gobierno respecto a la solicitud de la Comisión Interamericana que se le hace para que nos visite? Yo he visto de pronto en redes sociales donde pareciera que no han dado respuesta. ¿Eso es posible? Es decir, que la comisión quiera venir y el gobierno se haga loco y no pueda venir. Hasta el 20 de mayo de 2021 no conocemos la respuesta del gobierno. Inicialmente podría tener una excusa, pues en el sentido de que no había un titular de la Cancillería. La respuesta formalmente la suscribe la Cancillería. Ya conocimos el nombramiento de una nueva titular y, digamos, en términos de forma no habría excusa para enviar esa respuesta. Esa respuesta es necesaria. La Comisión Interamericana no puede practicar una visita sin la invitación o la anuencia del gobierno. En este caso sería la anuencia, porque la Comisión Interamericana en su escrito le manifiesta el interés de venir a verificar la situación de derechos humanos en el marco de las protestas, lo cual obliga al Estado a que manifieste si acepta o no esa visita, si le concede, digamos, el permiso para estar en el territorio verificando la situación de interés para la Comisión Interamericana. La Comisión lo hace en el marco de su reglamento. El reglamento prevé dos circunstancias en las cuales la Comisión Interamericana puede realizar visitas in situ, o sea, visitas al terreno, al país. Una relacionada con la investigación de hechos que pueden estar o no en el marco de una petición, y la segunda para hacer verificaciones en terreno.
Entendemos que en este caso la Comisión Interamericana ha hecho una solicitud para venir a recoger información, no para realizar investigaciones. Esperamos pues que el Estado dé esa anuencia para que de la manera más pronta posible la comisión pueda estar en el país, organizarse, poner qué regiones quiere visitar, con qué sectores sociales se quiere reunir. Por supuesto, también se reunirá con las autoridades, tanto nacionales como de los territorios que visite, y pues esperamos que esta visita pueda ayudar a mejorar y a superar estas situaciones de derechos humanos que se han presentado en el marco del paro. Para las organizaciones de derechos humanos, pues nuestro interés de verificación de la situación va mucho más allá de lo que está aconteciendo en el marco del paro, porque pues tiene que ver también con muchos asesinatos, tiene que ver con estado de derechos económicos, sociales y culturales, tiene que ver con el incumplimiento a los acuerdos de paz que están costando vidas en los territorios. Pero bueno, la comisión en este caso limita el interés, la solicitud de la visita a hechos relacionados ocurridos en el contexto del paro. Esto es pues al uso de la fuerza, a los asesinatos, a las lesiones, a las detenciones, a la estigmatización, a la propia respuesta de las autoridades nacionales y regionales para saber si están o no acorde con los estándares y con los derechos que están reconocidos en la Convención Americana. Entonces, pues esperemos que pueda haber una pronta manifestación y una manifestación positiva de esa visita que le conviene, por supuesto, a todos los colombianos y pues también al gobierno si es que realmente quiere superar esta situación. Yo quiero complementar la exposición que ha hecho mi colega Estela en el sentido de cuál sería el procedimiento que se emplea, pero también el método que mide los estándares de derechos humanos en una visita de ese carácter. El procedimiento es, ya la comisión, como ustedes saben, formuló la petición de manera formal, escrita, al gobierno de Colombia. Hasta ahora, pues, la comisión no ha obtenido ninguna respuesta sobre el particular. Debe mediar, como ya se dijo, la autorización del gobierno colombiano. La última visita que se hizo al país fue en 2018 y el tema que se trató fue precisamente el de defensores de derechos humanos, líderes sociales, y la mecánica allí que opera es que una vez obtenido ese aval, esa anuencia del gobierno colombiano, la comisión o parte de ella se traslada al país, especialmente la relatora de Colombia, que es la actual presidenta de la comisión, y se reúne tanto como con el Estado, es decir, el gobierno, los órganos de control, Procuraduría, Defensoría e inclusive con la Fiscalía. Y también con las organizaciones de víctimas, las organizaciones de derechos humanos, el movimiento social. O sea, que ese es como el procedimiento. ¿Qué sale después de observar la situación? Porque viene aquí, es una visita de trabajo en el terreno, un trabajo de campo, producto de esos insumos que recoge la comisión al observar la situación en Colombia de derechos humanos. Lo que hace es informar a la comunidad internacional sobre esa situación precisamente, ¿no? Y pues obviamente que aquí no solo hay un tema de carácter estrictamente jurídico, que son los derechos humanos, sino que también se tienen en cuenta los aspectos políticos, que son los que, en mi parecer, generan alguna dificultad para la realización de la visita. El momento coyuntural, es decir, el presidente y el gobierno Duque en su conjunto desprecia los organismos intergubernamentales de derechos humanos, concretamente la Comisión y la Corte Interamericana. La postura del gobierno es ataque permanente a la Comisión, pero ya vimos también qué pasó en el caso UP en la Corte Interamericana, la bofetada que le da el gobierno de Colombia, el agente del Estado, porque la Corte estaba cumpliendo su trabajo, no hacía nada más, y se retira de manera grosera si esto no tiene antecedentes de la audiencia. Entonces, sí hay un ambiente, a mi modo de ver, adverso para la visita.
Nosotros confiamos que se haga, porque los antecedentes, Colombia nunca ha negado una visita de terreno a la Comisión Interamericana, y lo que se quiere es motivar a que se realice, para no decir exigirle al gobierno que es su autorización para esta visita, porque sin ese aval es imposible hacerla. Es el doctor Rafael Barrios Mendivil, que junto a la doctora Luz Estela Ponte Jaramillo se sientan con nosotros en la banca del parque. El momento que pinta melodías, que pone sonrisas en el rostro de la gente en la banca del parque. Gracias por estar en Banca del Parque Radio, esta radio que es online, donde todos cabemos. La producción que hemos hecho durante estos ya casi 22 años después del asesinato de mi hermano Jaime Garzón se llama Jaime Garzón, mi hermano del alma, y Jaime Garzón Lea, para que hablemos, en la colección de 1, 2, 3, 4 que están no solamente en las principales librerías acá en Colombia, sino de manera digital. Usted entra a Siglo del Hombre Editores. Ojalá leamos, ojalá compartamos con las nuevas generaciones quién era ese hombre y qué fue lo que nos dijo, que hoy por hoy todavía los jóvenes lo recuerdan y lo tienen presente para estas luchas que estamos enfrentando. Hoy, en compañía de la doctora Luz Estela Ponte Jaramillo, abogada defensora de derechos humanos, integrante de la Corporación para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos Reiniciar, y el doctor Rafael Barrios Mendivil, abogado defensor de derechos humanos, cofundador del colectivo de abogados José Alvear Restrepo. Doctora Luz Estela, ¿qué poder tiene la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? Es decir, ¿qué pasa con lo que ellos hagan? ¿Hasta dónde puede llegar? ¿Cuál es el alcance de lo que ellos pueden hacer? ¿Y qué podemos esperar de esta visita que ellos tienen que hacer, porque nos surge a los colombianos que la comisión nos visite? Bueno, los efectos de una visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos deben ser los máximos en materia de garantía de los derechos humanos. Ese es el deber ser y ese es el sentido de las recomendaciones de un órgano de protección del sistema interamericano de los derechos humanos. Esas recomendaciones que la Comisión Interamericana formule de esta visita, así como las que ha formulado de otras, de las observaciones temáticas, etcétera, deben tener una fuerza vinculante para los estados y concretamente para el Estado colombiano, pues en tanto son estados partes de los tratados que han, en este caso la Convención Americana, que ha originado el sistema interamericano. Los estados entonces están obligados a cumplir de buena fe las disposiciones de los tratados, las obligaciones que les enfatizan, los estándares de protección y garantía de los derechos humanos que derivan de esos tratados, y por supuesto en ese marco a cumplir las recomendaciones que le formulan órganos como es el caso de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Esperamos pues que se puedan cumplir. Un mecanismo de presión de estas recomendaciones pues es el mecanismo de la propia legalidad, del propio orden público que llama el sistema interamericano, es decir, de la propia legalidad interamericana, y por eso, como lo decía mi colega Rafael hace un rato, los resultados de la visita de la Comisión Interamericana son comunicados a la comunidad internacional, en primer lugar pues a la comunidad interamericana, son informados en la Asamblea Anual de la OEA y son también publicados en el informe anual que entrega la Comisión Interamericana para ser publicado en el informe anual de la OEA. Entonces nosotros esperamos que esos sean suficientes mecanismos jurídicos, éticos, políticos de presión para ese cumplimiento. Pero en adición, nosotros, las organizaciones de derechos humanos, estamos diciendo que las solas recomendaciones no serían suficientes porque, como lo indiqué hace un rato, la comisión está solicitando una visita de monitoreo en terreno y se hace necesaria, dadas las condiciones del país, dada la falta de independencia que ha evidenciado la Fiscalía General de la Nación y órganos como la Defensoría y la Procuraduría, que se tenga seguridad de que se van a adelantar investigaciones pues genuinas e independientes, y por eso
caso nos parecería que un mecanismo complementario y que ayudaría a implementar esas recomendaciones sería la conformación de un mecanismo relativamente novedoso que está aplicando la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con la anuencia de los estados, que es la conformación de un grupo internacional de expertos independientes que ayude a realizar investigaciones y que pueda contribuir de manera más efectiva a esclarecer lo que ha pasado y a superar esa situación. Entonces esperamos que ojalá la conformación de un grupo internacional de expertos independientes que surja como producto de esa visita pueda ayudar. Además, pues tenemos el control político, llamémoslo así, el accionar del conjunto del movimiento social colombiano que se ha movilizado y que, no olvidemos, incluyó dentro de las garantías requeridas para la negociación con el gobierno nacional la visita de la Comisión Interamericana y el cumplimiento de estándares en materia de derechos humanos, pues como parte de esas garantías para negociar. Entonces esperamos que sean mecanismos importantes de presión. Y repito, pues aquí lo más importante es que los estados, y en concreto el Estado colombiano, debe ser leal a ese compromiso que ha asumido ante el continente americano para cumplir de buena fe las recomendaciones derivadas de la actividad de los órganos de protección de los derechos humanos creados en el marco, pues, de sus tratados, en este caso la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Regresando un poco a la última visita de la Comisión Interamericana en 2018, donde hizo recomendaciones sobre los asesinatos a líderes sociales y también los asesinatos contra defensores de derechos humanos, pero también los que se realizaron contra personas de especial vulnerabilidad, sobre todo en zonas alejadas en las regiones de Colombia. Ya se dijo que son recomendaciones. ¿Cuál es la diferencia? Estas recomendaciones tienen un peso moral, un peso político. Es distinto a las sentencias que emite la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que son de carácter obligatorio. Aquí el gobierno colombiano, no solo en el tema de las visitas y su informe, ha dicho y se resiste al cumplimiento porque dice que no son obligatorias. Inclusive lo afirma respecto a los informes que emite la comisión ya sobre casos particulares, hasta el punto de que en las medidas cautelares para proteger la vida e integridad se ha tenido que acudir por vía de tutela a la Corte Constitucional para que le diga al gobierno colombiano cumpla las medidas cautelares porque esto es obligatorio, esto es de obligatorio cumplimiento. Entonces no es fácil, no quiero de ninguna manera lanzar un mensaje desalentador, pero ese es el antecedente inmediato que tenemos. Desde luego que es mejor la herramienta del informe, de la visita en el terreno que haga la comisión y del informe, porque esa es una herramienta que vamos a tener para seguir en nuestro trabajo de defensa de los derechos humanos. Por lo tanto, yo creo que es de obligatorio y es una necesidad exigirle al gobierno que autorice la visita. Aún más cuando la actual canciller ya se trasladó a Washington, donde tiene sede la Comisión Interamericana y obviamente el Congreso de los Estados Unidos. Entonces, veremos. Es el doctor Rafael Barrios Mendivil, que junto a la doctora Luz Estela Ponte Jaramillo se sientan con nosotros en la Banca del Parque. Banca del Parque Radio. Doctor Barrios, ¿qué tarea nos deja? A los jóvenes colombianos que son el nervio, el centro, los que jalonan la protesta, que por favor suscriban los comunicados donde se pida que es urgente que el gobierno de Colombia acepte la visita de la Comisión Interamericana a nuestro país. Doctor Rafael Barrios, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Como siempre, un honor tenerlo en Banca del Parque Radio. Ha sido un placer estar en este programa, como es ya nuestra costumbre de participar en él, y sobre todo en la compañía de mi colega Luz Estela y obviamente de Marisol. Muchas gracias. Gracias, doctor. Doctora Luz Estela, ¿qué tarea nos deja? Bueno, yo me voy a copiar de la tarea que deja mi colega Rafael porque realmente es muy urgente
que la mayor cantidad posible de colombianos, de colombianas puedan suscribir los distintos llamados que circulan por las redes para requerir la urgente visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Esto no es un capricho, es la oportunidad, la posibilidad de que un organismo intergubernamental de derechos humanos conozca lo que está pasando en el país y diga alto ya, esto no puede seguir sucediendo. Doctora Luz Estela, un gusto haberla tenido en Banca del Parque Radio. Muchísimas gracias, Marisol, por la invitación, también Angélica del Cajar. Un gusto también haber compartido con mi colega Rafael y pues un mensaje a los jóvenes, especialmente a no desfallecer, a seguir luchando por este país y a seguir luchando sobre todo por un país que tiene en su gran diversidad social, cultural y étnica el mayor patrimonio que sociedad alguna pueda tener. Hay que seguir luchando por vivir y disfrutar eso en condiciones de igualdad. Es la doctora Luz Estela Aponte, abogada especializada en las áreas penal y de derechos humanos, coordinadora del área jurídica de la Corporación para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos Reiniciar, expositora y tallerista en temas de derechos humanos de las víctimas y derechos de los pueblos indígenas, que junto al doctor Rafael Barrios Mendivil, abogado defensor de derechos humanos y cofundador del colectivo de abogados José Alvear Restrepo, se sentaron con nosotros en la Banca del Parque. Y yo soy Marisol Garzón. Los dejo con toda la programación de Banca del Parque Radio Online, donde todos cabemos. Ahora la Banca del Parque queda sola. Los esperamos para un nuevo encuentro y seguir pasando la vida del uno al otro.